Buenas tardes a todas. Bueno, me llegó una pregunta y pienso que es muy importante contestar a esta pregunta. Entonces, quiero primero compartir con ustedes la pregunta misma. Como vemos, la voy a leer y la voy a comentar y después explicar más varios puntos. Quizás acordaros a puntos que hemos visto antes. Durante estos días he rezado a diario más que en toda mi vida. También he escuchado y leído infinitas cosas en materia religiosa y espiritual. Y no siento nada, no me llega, no siento que me hablen. Soy yo que subrayo en rojo. Y después subrayo también en negro. Lo intento, pero lo hago como si fuera una obligación o parte de mi quehacer diario. A veces espero conseguir ese subidón que me haga volver a sentir. Lo vamos a ver en una frase ulterior. Me encuentro apática y muchos días de mal humor y con poca paciencia. No quiere decir que no esté cerca del Señor y de María, pero no tengo esa espiritualidad que tenía, ni los siento tan presentes como yo los sentía. Bueno, aquí estamos enfrente de una persona que ya tiene tiempo en la vida espiritual. La prueba son las palabras que vemos. Yo los sentía, es decir, tenía esa experiencia antes, sentía esas cosas y ahora no siento nada y se ve que este periodo de no sentir está más largo que lo normal, pienso. Se ve, ¿no? Durante esos días he rezado a diario más que en toda mi vida. Es extraordinario, ¿no? Como hay una diferencia enorme entre el esfuerzo producido y la respuesta, aparentemente, de Dios. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que hay un primer punto de discernimiento. Sentir o no sentir, ¿qué significa? ¿Podemos sentir a Dios? Segundo, si no sentimos nada, ¿significa que Él no está? Y si sentimos algo, ¿significa que estamos más adelantados? Son tres preguntas alrededor de este hecho. ¿Puedo sentir a Dios, sí o no? Hay un principio de discernimiento muy fundamental en la vida espiritual y quiero acordar a ustedes este principio. Dios está en su naturaleza más allá de nuestra parte consciente. La voy a dibujar otra vez. Significa que cuando nosotros sentimos algo en la parte consciente, es decir, el cuerpo, las emociones y la parte racional del alma, el entendimiento y la voluntad, la memoria, cuando sentimos algo en esto, no es Dios mismo. Son, como decir, somos como migajas que caen de la mesa
subidísima de Dios mismo, más allá, más arriba, a nivel del espíritu nuestro, es decir, esta punta más alta del alma. Son migajas que caen, que pueden no caer en la parte consciente. Esto lo hemos visto. Pero lo voy a dibujar porque nos va a ayudar a entender varios aspectos. Entonces, primero, como vemos, quiero aclarar este aspecto de qué significa, se puede sentir a Dios sí o no, y si se siente algo, qué significa lo que se siente, y si no siento algo, qué significa también. Entonces, ¿cómo discernir? Entonces, voy a parar este compartir del texto. Voy a compartir ahora una pantalla diferente para poder dibujar. Entonces van a ver ahora mi iPad con la posibilidad para mí de explicarme y de dibujar. Entonces voy a dibujar el dibujo clásico que hago siempre, es decir, si el ser humano está como pedazos así, que como un pastel, el centro del ser humano es Dios mismo aquí. Si cortamos un pedazo, un triángulo de este pastel y lo agrandecemos, vamos a tener esta parte que yo dibujé en el centro. Entonces Dios está aquí, al centro de nuestro ser. Voy a escribir, perdón, Dios. Después nuestro espíritu está aquí. Es la parte, si quieren, más subida del alma, la parte más cercana de Dios mismo y que entra en contacto directo con Dios. Y después, entonces, voy a dibujar también como una cortina entre el espíritu y el resto abajo. Significa que todo lo que está abajo de la parte verde, es decir, el alma y el alma aquí, toda esa parte es el alma y toda esa parte es el cuerpo con los sentidos y otro. Y voy a añadir, si permiten, aquí voy a añadir dentro del alma la parte más cercana del cuerpo. Aquí voy a poner aquí, esas son las emociones, la afectividad. Emociones. ¿Ok? Bueno, entonces, el encuentro normalmente, cuando cualquier gracia que Dios nos da, cualquier gracia que Dios nos da, se comunica aquí arriba entre nuestro espíritu y Dios mismo. ¿Okay? Entonces se comunica aquí entre nuestro espíritu y Dios mismo. Esa parte es una parte sobreconsciente. No es la conciencia, es más allá, más alta que la conciencia. ¿Ok? Mientras la parte más abajo es toda esa parte, si quieren, ¿no? Toda esa parte aquí. Perdón, vamos a hacer así. Toda esa parte aquí. Todo eso es la parte consciente. Entonces, a veces de lo que Dios nos da arriba, nos cae algo, por eso digo migajas, caen en la parte o superior, el entendimiento y la voluntad, aquí en el alma, o en nuestras emociones,
o en el cuerpo, los sentidos. Puede ser o uno, o dos, o tres, cualquiera de esas tres posibilidades. ¿Ok? Bueno, entonces, el, la pregunta que hemos hecho es la siguiente. ¿Puedo yo sentir lo que está pasando? Se cae aquí en en el entendimiento, la voluntad, o en las emociones, o en el cuerpo, en los sentidos, se cae algo. ¿Eso es Dios? La respuesta no, es algo creado. Entonces, no tenemos que equivocarnos. Lo que recibo de Dios es un consuelo, es es una ayuda, pero hay momentos donde no recibo nada, pero no significa que Dios no se está comunicando conmigo. Lo vemos aquí en la parte roja arriba. No significa que Dios no se comunica, ¿no? Dios se comunica a mí, pero puede cortar completamente a esa posibilidad a algunas migajas de caer. Entonces me quedo sin nada. Y tengo la impresión que nada, no me llega nada, que estoy haciendo un esfuerzo, pero estoy en el desierto. Nada, no hay reacción de parte de Dios, es la impresión que tengo. Bueno, ahora, en la vida espiritual hay varias épocas, varias etapas de crecimiento. Voy a dibujar un dibujo que hacía yo antes y después voy a volver a este dibujo otra vez. Entonces, me pongo aquí. Se acuerda muy bien que yo dibujaba altos y bajos en la vida espiritual. Decía que al principio de la vida espiritual sentíamos una variación de presencia y de ausencia de Dios. Pero presencia y ausencia de Dios, ¿dónde? Si lo siento yo, significa que es en la parte de abajo. Entonces, no es la comunicación esencial de Dios, es la comunicación, decimos, de momento me ayuda, pero después, con crecimiento, quizás pueda parar o alternarse o parar completamente o cambiarse en algo nuevo, lo que vamos a ver. Entonces, si yo siento que al principio paso por un momento, un subidón, como lo dice el texto, y después paso por un bajón, yo había hecho el dibujo así. Entonces, ¿qué significa este dibujo? Y no hay que equivocarse. Un mal entendimiento no tiene que existir aquí. Entonces voy a explicar otra vez el sentido de estas variaciones y qué pasa, porque al final aquí, por ejemplo, estoy mostrando que se estabiliza casi las variaciones, se estabilizan. Repito otra vez, las variaciones, ¿dónde pasan? Pasan en la parte baja del ser humano, ¿no? Si hago este dibujo otra vez, esta es el alma, este es el cuerpo, estas son las emociones, entonces esta zona. Entonces, lo que siento aquí, lo que siento aquí, presente, o aquí, por ejemplo, ausente, no hay, tiene lugar aquí. Es decir, está pasando en la parte que puede sentir, es decir, la conciencia o la percepción, la conciencia, perdón, la conciencia
y la percepción. Entonces, es toda esta parte. Entonces, Dios al principio me hace sentir algo porque soy muy débil. Es como la leche al principio para fortalecer el bebé y después el bebé empieza a crecer y tiene la sangre de dentro, activa sus músculos, el cerebro empieza a funcionar, da órdenes, entonces el equilibrio puede encontrarlo, se desarrolla y entonces puede caminar solito, sin la ayuda exterior. ¿Qué significa caminar solito? Caminar solito para nosotros, y voy a volver al otro dibujo, que es este. Caminar solito, hay que saber que hay dos, y este punto es muy, muy importante. Hay que saber que tenemos en una forma resumida dos formas de actuar. San Pablo habla del hombre viejo y del hombre nuevo, de la criatura nueva y de la criatura vieja. ¿Qué significa eso? Significa que el mismo ser humano puede funcionar de dos formas diferentes. El hombre viejo, voy a dibujar aquí, añadir a este dibujo. El hombre viejo mira hacia afuera, hacia las criaturas o el criado. Entonces, busca llenarse, consolarse, apoyarse por las criaturas y entonces espera de tener algo a este nivel, llenar los sentidos, las emociones y el pensamiento, la voluntad, por algo que le llega de fuera. Entonces, decimos así, en una forma resumida, que el hombre viejo, su zona de trabajo es más o menos esta. Es una forma de hablar, una forma de dibujar, obviamente. Mientras el hombre nuevo, su zona de trabajo es completamente diferente. Es la tendencia que va a tener de ir directamente hacia Dios con tres actos. El acto de la fe, el acto de la esperanza y el acto del amor o de la caridad. Esos actos, hemos dicho, son actos teologales. Es decir, me conectan, cada uno de esos actos me conecta directamente a Dios mismo. Como vemos aquí, parte de la parte de arriba del alma, es decir, el entendimiento, la voluntad y la memoria, pero sube hacia Dios, se dirige hacia Dios. No se apoye sobre lo que puede llegarlo o lo que puede caer, incluido de arriba, el verde no se apoya sobre esto, no se apoya sobre algo, esas migajas que llegan, que pueden caer de Dios o lo que puede llegarle de las criaturas, del creado, es decir, esas flechas que suben de abajo hacia arriba. ¿Ok? Bueno. Emociones también puede ser contacto con otra persona, puede ser horizontal, no tiene siempre que llegar de abajo, ¿no? Puede ser algo emocional también. Entonces, estamos aquí enfrente de dos funcionamientos diferentes, completamente diferentes del ser humano. El mismo ser humano puede producir esas dos formas, o esta o esta. Entonces, o trabajo de esta forma,
Ciertamente el círculo del hombre viejo puede subir hasta casi el entendimiento, la voluntad, pero va a funcionar hacia abajo. Entonces, como vemos, el ser humano tiene dos funcionamientos diferentes. Entonces, volvemos entonces al texto o la palabra que habíamos leído antes. Decía lo siguiente: durante esos días he rezado a diario más que en toda mi vida. Cuando rezamos, utilizamos la fe, la esperanza y la caridad para ir a Dios. No puedo apoyarme sobre algo creado, sobre una criatura, sobre un sentimiento, para ir hacia Dios. Yo voy a Dios porque quiero ir a Dios. Entonces, esa persona está haciendo todo, diría, sin sentir, en fe pura, en pura fe. Entonces, no siente nada, es decir, nada cae aquí de arriba, verde, a las flechas verdes, nada cae de Dios, ni en su entendimiento y voluntad, aparte razonable del alma, ni en sus emociones, ni en sus sentidos. No cae nada de todo eso, entonces cero. Pero no significa que la persona en la parte más interior de ella no está buscando de ir a Dios, pero va con fe, no va con fe pura, y no con sentir, con el sentir algo. ¿Ok? Bueno, no siento nada, no me llega, no siento que me hablen, pero yo estoy haciendo todo. Y vamos incluido a lo más difícil, es decir, me encuentro apática, es como que Dios me deja con mis fuerzas y no añade nada siempre en la parte de abajo. Muchos días de mal humor y con poca paciencia. Es decir, que Dios dice, bueno, tú ahora trabajas, tú ahora haces. ¿Cómo? Era el sentido del dibujo este, ¿no? Es decir, que cada vez que nos encontramos en un bajón, es el momento, el mensaje que Dios nos manda, el mensaje es de producir un acto de fe. Es decir, aquí no me apoyo sobre ningún sentimiento, es pura fe. Ahora hacemos esta pregunta. ¿Qué tiene más mérito? ¿Qué tiene más mérito? ¿Qué tiene más valor a los ojos de Dios? ¿De hacer con consuelo o sin consuelo? ¿Con consolación o sin consolación? ¿Apoyándome sobre lo que siento, lo pruebo, o apoyándome sobre el acto puro de la fe? Entonces la gracia de Dios funciona, trabaja en la parte superior de mí, y yo hago el acto de fe, no siento nada, pero llega de Dios y va a Dios sin caer, sin que nada caiga abajo. Entonces, yo diría, yo me fío personalmente más a una persona que me cuenta esto, que veo que tiene no el sentimiento del fervor, pero los actos del fervor. Acordamos del texto, ¿no? Lo que dice la persona. Durante esos días he rezado a diario más que en toda mi vida. Lo que sea, por cualquier razón que sea, pero lo ha hecho. Yo me fío más en esta forma de ser y de actuar que si una persona me dice, mira, yo cuando rezo, me siento en el cielo y siento esto, y Jesús me ama, y siento esto, y el Señor me dice esto, y etcétera, etcétera. Entonces, la persona está nadando en las consolaciones. Demasiado fácil hasta un cierto punto. Ahora, volvemos al dibujo, a este dibujo que tenemos enfrente.
¿Qué significa que las variaciones están disminuyendo? Eso es muy importante. Las variaciones, he dicho, son las variaciones de lo que yo puedo percibir, es decir, en esta parte. Al principio siento las variaciones fuertes, pero ¿quién siente? Es el hombre viejo, es el ser viejo. Siente que algo le llega, algo no le llega, algo llega, algo no le llega. Pero más activa dentro de sí mismo el mecanismo del hombre eh, nuevo, y lo voy a aquí poner, aquí, imaginamos que esta es la actividad arriba, a la izquierda. Más esta parte llega a ser más fuerte, más sólida. El núcleo del ser humano llega a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque se apoya más sobre esos actos teologales de fe, de esperanza y de caridad. Más esto se activa, más el centro del ser humano se pone en el lugar justo, es decir, Dios y más cercano de Dios. Y entonces llega el ser humano a ser más estable, no se deja llevar por lo que está pasando en la parte de afuera. Por eso que tenemos la percepción, tenemos la percepción clara que las variaciones van aquí disminuyendo hasta casi desaparecer. Es decir, no me dejo influenciar por lo que cae en la parte exterior, la parte que era del funcionamiento del hombre viejo. Estoy más estable, como la nave que tiene la áncora, no sé cómo se dice en español, que tira en el agua este pedazo de hierro, baja y la arranca. Se pega abajo, en el fondo del mar, y entonces la nave no se mueve. Entonces es lo mismo aquí. Más el ser humano lanza su ser y se estabiliza en Dios mismo, en lo más profundo, menos se deja influenciar por lo que pasa afuera. No significa que no lo va a tener. Acordámonos de las palabras, ¿no? De las palabras. Dice, me siento de mal humor, con poca paciencia. Pero eso no significa necesariamente que la persona está andando por atrás. No, solo Dios deja a la persona aparentemente con sus propias fuerzas. Pero como dice la misma persona, no quiere decir que no esté cerca del Señor y de María. Estoy cerca, pero no siento como antes. Pero no hay que sentir como antes. Hay que seguir caminando. Lo que va a pasar es que un sentido nuevo, una experiencia nueva, más sutil, más profunda, que llega como de una eco de lo que está pasando más allá de la conciencia. Entonces se piensa a sentir una paz y una alegría, no en forma directa, pero en forma como una intuición lejana, de algo lejano. Sabe que Dios está. Es la fe. Es el funcionamiento de una fe que tiene muy buena salud, que funciona bien. Entonces, las variaciones van a disminuir, pero se va a estabilizar. Es decir, llegando alrededor de esta línea mediana aquí de estabilización. ¿Qué significa esta línea? Significa que el ser humano aquí ya tiene raíces en Dios mismo, está estable en Dios mismo, sabe que Él está aquí. No vuelve a los sentidos de antes, no vuelve a los consuelos de antes, no vuelve a sentir lo que sentía antes. Eran migajas,
no tenían mucho valor. Al principio tenían valor, como la leche para el bebé. El bebé necesita la leche. Sin leche no puede empezar en la vida. Lo mismo para el ser humano. Al principio Dios da la leche, se pone al nivel del ser humano, dice San Juan de la Cruz. Dios se adapta al ser humano, se pone a su nivel y le da algo que él puede entender al principio. Por eso teníamos esas consolaciones al principio. Pero después, no, se van. Porque el verdadero ser humano tiene que crecer, tiene que llegar a la edad adulta. Entonces no puede quedarse siempre con la leche. Entonces, yo diría, estamos bien, estamos caminando bien y nos acercamos siempre de Dios. Si ustedes quieren confirma de lo que estoy diciendo, pueden leer las cartas de Santa Teresa del Niño Jesús, más o menos al principio por varios años, ¿no? Por como cuatro años, desde el principio de su vida religiosa. Ella escribe a menudo lo mismo, ¿no? Esas palabras, ¿no? Mal humor, poca paciencia, aburrido, el Señor no habla. Ella dice que el Señor está en la barca, hay la tempestad afuera, el mar está muy mal y él está tranquilo, dormido, dice el Evangelio, ¿no? El Señor estaba dormido. Y Santa Teresa del Niño Jesús dice, no lo voy a despertar. ¿Qué significa para nosotros? No voy a pedir y buscar a volver atrás, no, porque estamos creciendo. Si vuelvo atrás, me apoyo sobre las migajas en lugar de apoyarme sobre Dios. Ahora es Dios mismo que se da a mí. Como dice San Juan de la Cruz, Dios cambia su forma de funcionar. Al principio lo seguimos más con el hombre viejo. Llega un momento donde el Señor para. Dice, bueno, ahora basta. Pasamos al funcionamiento del hombre nuevo. Entonces, quita todo el consuelo, quita todo lo que sentíamos antes y dice, bueno, ahora funciona usted con la fe, el acto de fe, el acto de esperanza, el acto de caridad. Espero que con esas palabras de consuelo, ven cómo hay consuelo, pero de otra forma. Apoyan, nos apoyan en nuestro camino y nos hacen entender que estamos bien y que si nos sentimos, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, dice, el Señor no me habla, está en silencio, no lo voy a despertar. Miren cómo es la delicadez de la esposa de Cristo, ¿no? Dice, no lo voy a despertar. Pero lo mismo, dice que los días son muy difíciles para ella, pero es una etapa, no es que nos vamos a quedar así. Hay esta alegría nueva, esta paz nueva que empieza a construirse, que Dios está construyendo en el más profundo de nuestro ser y empezamos a ver la diferencia entre la alegría sentida en la parte consciente y esta alegría más fina, más sutil, más intuitiva, más allá, pero es esta que vale mucho más, vale oro, mientras la otra vale tiene muy poco valor. Y Dios sabe cuánto hay muchas personas que corren atrás de los consuelos en lugar de entender que de hecho hay un momento en la vida espiritual donde hay que aceptar. Si Dios cambia, es el momento justo, entonces dejamos todo eso y alegrámonos porque nos estamos acercando de algo mucho mejor. Gracias, rezan para mí y coraje a todos, a todas. Gracias.